Seguimos con las entrevistas, compañeros de la CUNAR Perú, esta vez con Erinson Isla, dirigente de las rondas campesinas de la provincia de Huarochirí, región Lima. Vamos a hablar sobre el papel de la juventud. A él se le ha visto siempre en la línea de combate, defendiendo la patria, defendiendo los intereses de los pueblos y también contra este régimen cívico-militar actualmente, ¿no?, que está aquí en el Estado peruano. Erinson, tu saludo para todos los hermanos de la ronda campesina a nivel nacional de la CUNAR Perú. Un saludo para todos los hermanos de todos los pueblos y abrazo el dolor de todas las provincias que ha enlutado este gobierno usurpador de Dina Boluarte. Y desde mi posición llamo a toda la juventud a que hagamos política para recuperar la patria, porque todo el tiempo no podemos estar gobernados. Mira, no respetan la democracia de los pueblos. El pueblo ha hecho su democracia en las urnas, ha elegido su presidente, sea como sea, ha elegido. Es un profesor, lo eligió. O era un campesino, lo eligió. Eso se debió respetar. A eso se llama democracia. Pero los que hoy gobiernan, democracia lo han llamado a la matanza, al genocidio que han cometido en los pueblos, en Puno, en Ayacucho, en Apurímac, en Andahuaylas, en las 24 regiones han asesinado en las protestas desde el día 7 que se hizo. El pueblo ha salido en las calles a reclamar sus justos derechos, pero detrás de estas protestas, ¿quién ha tomado el poder? Ha tomado Dina Boluarte, conspirando con el alcalde López Aliaga, el Porqui, que no paga sus impuestos hasta el momento, de allá de Perú Raíl en Cusco, que todas las épocas prescribe sus impuestos. O sea, hoy en Lima también hay un corrupto gobernando. En el Poder Ejecutivo, representación en Lima, una usurpadora. A ella nadie lo ha elegido, a ella lo ha elegido la bancada de Perú Libre. Por eso es que los pueblos salen a reclamar, no te hemos elegido. ¿Y ella cómo responde al pueblo? Saca a las Fuerzas Armadas, a los policías, a reprimir. Dice derecho de los otros ciudadanos. Si los mismos ciudadanos hemos salido a protestar, a reclamar al respeto a la razón, porque los pueblos que hemos elegido al presidente, o el pueblo que ha elegido a su presidente, tiene la razón, porque lo ha elegido Pedro Castillo y eso se debió respetar hasta el 2026. Ahora, Erinson, desde el primer día que ingresó Pedro Castillo con poncho y sombrero, como se dice, un campesino ingresó a gobernar por el voto mayoritariamente del pueblo y del sur del Perú, no lo dejaban trabajar en el Congreso de la República. El Congreso de la República recibió por parte del Ejecutivo más de 50 proyectos, ¿no?, para masificar el gas, para el ingreso a la ciudadanía gratuitamente de los jóvenes y muchos otros proyectos que han quedado, como se dice, en el tacho de la basura por este Congreso. ¿Cómo ves tú al Congreso de la República que no tiene una aprobación como debería ser, sino tiene más bien una desaprobación de más del 90%? Son más de 70 proyectos de ley que a nivel dirigencial, a nivel nacional y el Ejecutivo se ha elaborado y se ha presentado en la mesa para que el Congreso lo debata y los apruebe a favor del pueblo, a favor del Perú, para la reactivación económica, para la transformación, la industrialización, educación, porque se necesita educación para llegar al proceso. Pero ahí chocó, creo, con los grandes mercaderes de la educación. Claro, porque las universidades bambas son los que lucran hasta hoy en día, ¿no? Y por eso es que tenemos corruptos trabajando en las instituciones públicas que se venden por soles. Ese es el resultado de las universidades bambas. Así como la fiscal bamba también, que mira cómo blinda a un gobierno usurpador, asesino, que ha matado a más de 100 peruanos, porque hay muchos desaparecidos. Uno se pregunta por qué motivo el Ministerio Público, que persigue a los ronderos, que denuncia ante el Poder Judicial a los ronderos por ejercer su administración de justicia especial,
no tiene ningún detenido después de los asesinatos, el genocidio que ha habido en el sur del país. De los cerca de 80 muertos, no hay un militar preso. ¿Cómo tú explicas eso, Erinson? Bueno, el Ministerio Público, la Fiscalía, está tomado por delincuentes. Por eso se le llama narcofiscalía. Narcofiscalía. En ese caso, no hay detenidos, no hay procesados. Bueno. ¿Por qué? Porque no les conviene. Porque ellos mismos son los que han vulnerado el artículo 45 de la Constitución Política de los Pueblos. La Constitución Política da derecho, ¿no? Da derecho a los pueblos, su elección, su poder popular, pero ellos lo han vulnerado, han desconocido al poder que emana de los pueblos, ¿no? Entonces ellos tienen el poder hoy día, no les conviene meter preso a sus altos mandos, porque les conviene tener ahí de operadores para que siga vulnerando los derechos fundamentales de la persona o de los ciudadanos, para que ellos sigan saqueando a la patria, sigan enriqueciéndose con nuestros recursos, como ha sucedido estos últimos 30 años. Mira, ¿quién se ha enriquecido estos últimos 30 años? No somos los peruanos, son los grupos de poder, la CONFIEP. ¿Tenemos un banco nacional? No hay un banco nacional que autofinancia a sus empresarios nacionales. No existe, no hay. Hay muchas necesidades que tiene la patria. Pero de época en época hemos vivido el golpismo de la CONFIEP. Estos últimos 30 años solamente ha habido desgracia, muerte, persecución en los pueblos. Y eso no lo transmiten a nivel internacional. Pero los pueblos somos los que alzamos la voz. Por eso es que salimos a luchar en las calles. Pero la policía los persigue, los agrede, le mete perdigones, balas, los atropella. ¿Es una falsa democracia lo que vivimos en el país? No hay democracia en el Perú en este momento. Porque ¿cómo puede ser posible que un policía, cuando vea a un pueblo protestando, vaya y les responda con metralletas, ¿no? Con perdigones de goma, de canicas y también gases lacrimógenas? O sea, solamente por protestar de esa manera les está devolviendo la policía al pueblo, al propio pueblo. ¿Cómo es eso posible? Ese ya no es, al policía no se le puede llamar autoridad, ¿no? Se le puede llamar, ¿cómo se le puede? Banda criminal. Ese es lo que mi punto de vista. Ahora, la policía ahora está embalantonada porque tiene más de 80 muertos junto con el ejército, pero no puede combatir a la delincuencia. La delincuencia aquí en Lima y en las ciudades de las costas del Perú, parece que un poco más ya le gana ya la guerra, ¿no?, a la Policía Nacional de Perú. ¿Por qué se da esa situación? ¿Y por qué con la ronda campesina? ¿Por qué contra los que levantan la voz de protesta? A ellos sí lo identifican y los eliminan. Bueno, a la policía y a las autoridades de la justicia ordinaria no les conviene combatir a la delincuencia. A ellos les conviene más bien que el pueblo viva en conflicto. Eso es lo que les conviene a los policías. Ellos mismos están manchados sus manos de corrupción. La mayoría recibe coimas. Eso lo sabemos todos los peruanos, todos lo saben, ¿no? ¿Qué le queda? Y no crean instituciones, como dice, para legalizar o para solucionar al pueblo sus problemas. No le dan esa oportunidad. Solamente les conviene que el pueblo vive en corrupción. O sea, le han vuelto parte de la corrupción al pueblo también, a algunos, para que ellos vivan de ese enriquecimiento ilícito, ilegal, los altos mandos de la justicia ordinaria. Ahora, desde el punto de vista de la CUNAL Perú, a través de todas sus asambleas, sus plenarios, están de acuerdo con una asamblea constituyente. Ahora, la piedra angular de esta constitución es el capítulo económico, Erinson. Ahora, hay dos posiciones nada más. Uno es la economía privada, ¿no?, de libre mercado, y la otra es la economía planificada, que es la economía colectiva. Dos grandes pensadores. Uno es Carlos Marx con El Capital y el otro es Adam Smith con La riqueza de las naciones. Ahora, la pregunta es, Erinson, ¿estamos preparados los peruanos para poder autogobernarnos, dirigirnos a través de una economía planificada donde lo primordial sea la ciencia, donde podamos nosotros desarrollar a nuestro país
a través de la pequeña, la gran industria? Claro que sí. Los peruanos somos los que trabajamos hasta 24 horas. Sí podemos hacer una economía independiente. Nosotros los peruanos, crear riqueza para autofinanciarnos, para poder desarrollar nuestra tecnología. Sí podemos hacerlo, tenemos tantos minerales, recursos naturales, el agua, la luz y las vías que debe ser libre están en manos de extranjeros, privados, de inversiones extranjeras. O sea, nosotros, el pueblo, ¿qué nos hemos vuelto? Consumista de nuestros propios recursos, ¿no? ¿Y qué cosa dicen los empresarios? No, hay que defender ese sistema. ¿Pero qué sistema si normal debería de pagarle en la luz 20 soles, pero al final, al siguiente mes le falta plata a Edelnor y te facturan 600 soles? O sea, ¿qué cosa estamos hablando? O sea, de una eficiencia de la privada o un asalto de las empresas privadas. Sí podemos hacer un modelo económico, todos los peruanos, así libre, así como también lo hizo acá el país de Bolivia. Ha industrializado sus recursos, ha pagado sus deudas al Fondo Monetario y ha autofinanciado su desarrollo. Ahorita vemos que están desarrollando sus autos eléctricos, cosa que en el Perú estos últimos 30 años con este sistema económico, con este capítulo económico de la Constitución del 93 no se ha hecho nada. Solamente ha habido explotación laboral y violencia a la moral de la ciudadanía. Bueno, hay una falsa democracia, hay un abuso del poder, hay una criminalización de la protesta aquí en el Perú. ¿Cómo salir de este entrampamiento? ¿Cómo salir para que el Perú sea libre, para que los pueblos se autogobiernen, de acuerdo como tú lo has manifestado, Edison, con sus propios recursos naturales, con sus riquezas, que cada región se desarrolle? Porque aquí en el Perú no hay ninguna región que se haya desarrollado o que haya desarrollado el capitalismo. ¿Cómo llegar a ese estado del buen vivir? ¿Cómo llegar a que la población tenga una vida plena, que tenga salud, que tenga acceso a la educación gratuita, que tenga vivienda, que tenga un empleo digno? Eso es un sueño, una utopía que hay que trabajar. Pero ¿cuál sería el derrotero, ¿no?, de parte de la juventud, tú que estás en la ronda campesina, para llegar a ese estadio de esa nueva sociedad? Hemos vivido la experiencia estos últimos 30 años y solamente hemos recibido engaños de todos los políticos corruptos, de todos los expolíticos hasta este 2000, ¿no? Hasta estos años. Entonces, ¿qué debemos hacer la juventud? Hagamos política. Hagamos política, discutamos los intereses para nuestras generaciones, el buen vivir, el summa causai. Discutamos eso. Discutamos si al 2030 vamos a tener agua. Discutamos si al 2030 va a seguir produciendo las papas y todo lo que consume el ser humano. Discutamos eso y hagamos las políticas de acuerdo a nuestros intereses nacionales. Pero sobre eso también hay que hacer un movimiento político. Y ya vemos que hay un movimiento político también en el tema rondero. Agarrémonos con firmeza de ese movimiento político de unidad popular. Volvámonos, discutamos todas las diferencias y bajemos al llano y saquemos adelante, rescatemos al Perú para los peruanos. Mira que tenemos tierra y el peruano tiene que trabajar toda su vida para conseguir una tierra o ser estafado por un traficante de tierra. Tenemos agua y mendigamos agua 5 a 10 años, señores. ¿Qué cosa quiere Lima? ¿Qué cosa quieren las ciudades del Perú? Ahora, Edison, estamos a puertas prácticamente del 12 de octubre, nuevamente en una jornada nacional de lucha que están llamando la CENUL y otras organizaciones de los pueblos del Perú. Bueno, nuevamente el movimiento social va a salir como se hizo el año 2000 contra la dictadura de Fujimori y Montesinos. Esta dictadura es sanguinaria, esta dictadura no respeta los derechos humanos, no respeta la opinión y el pensamiento. ¿Cómo ves tú
el panorama de lo que es la ideología, los programas, la doctrina de los jóvenes. Se ha vulnerado, se ha sacado de las universidades leer, por ejemplo, a los grandes filósofos del marxismo, pero sí se ve que en estas universidades privadas o públicas se habla de la economía de Adam Smith, que es un gran pensador de la economía neoliberal. ¿Qué va a pasar más adelante con la juventud? Parece que la juventud estuviera castrada, no tiene los elementos de convicción o la filosofía que debería tener para poder criticar también nuestra sociedad, dar un voto también de confianza a sus líderes. ¿Hace falta el liderazgo? ¿Hay liderazgos para hacer ese gran cambio, Edison? Sí se puede hacer ese gran cambio. Sabemos que la juventud fue atrapada por las vanidades ajenas a la patria. A veces todo le aplaudimos, ¿no?, a una novedad, pero al poco tiempo se hace dueño de todo tu tiempo. Y de tu moral, hasta violenta tu paz social. Sí, la juventud sí se puede rescatar todavía, se puede rescatar, se puede, pero no tiene que perder el miedo, tiene que perder el miedo. Acá vemos, dicen, tenemos miedo que... yo veo que hablan de un libro, del otro libro, pero no tengan miedo en leer, abran su mente, abran su corazón, como dice su mente, este es su corazón, no lo que funciona acá, sino que este es su corazón de ustedes, su guía. Llénense de conocimiento y rescatemos a la patria, al Perú para los peruanos, señores, la juventud. Nuestros abuelos también lucharon y por eso es que el día 12 de este mes vamos a salir en una lucha nacional. Guarochirí y todos los pueblos nos vamos a unir, y todos los conos de Lima nos vamos a unir, hasta el nivel de transporte nos vamos a unir. Tal vez no haya pronunciamientos, pero todos vamos a salir a la calle para acabar con este gobierno usurpador cívico-militar. Abajo Dina Boluarte, asesina. Cárcel para esa asesina usurpadora. Nadie a ella lo ha elegido, señores. Muchas gracias, Edison.